Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vean lo que dice aquí. Desde la creación de este mundo, las cosas invisibles de Dios. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Dios? Son el eterno poder de Dios y su deidad. El eterno poder y la naturaleza divina de Dios son invisibles, pero se hacen visibles por medio de las cosas que Él hizo. Es lo que esto está diciendo. ¿Qué significa esto? Observen aquí. Aquí vemos una pintura. Alguien pintó este cuadro. Al ver esta imagen, podemos saber algunas cosas acerca del artista, sus intereses, su carácter y sus talentos artísticos. Si analizamos este edificio, podemos conocer un poco acerca de los intereses y pensamientos del arquitecto. De manera similar, ya que Dios creó todo en los cielos y en la tierra, dentro de la creación, podemos ver el carácter de Dios, sus intereses, su naturaleza divina, su poder y su naturaleza armoniosa. Se debe a que es la obra de arte de Dios. Toda la creación es la obra maestra de Dios. Es de lo que habla este versículo. Entonces, ahora pensemos un poco más acerca de este tema. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Vean lo que dice aquí. ¿Cómo creó Dios este mundo? Dice que lo hizo por su palabra. Dice que lo hizo por su palabra. ¡Guau! ¿No es esto increíble? ¿Cómo se construye un edificio como este en el que estamos? Para construir un edificio se necesita maquinaria pesada, trabajadores y arquitectos. Pero la Biblia dice que Dios creó este mundo solamente usando su palabra. Por eso a las personas les cuesta tanto trabajo creerlo. Piensan que esto significa que Dios gritó, «Sol, aparece», y entonces surgió el sol, y «Tierra, aparece», y que así la tierra llegó a existir. ¿Cómo es posible esto? La gente no cree porque no pueden imaginar algo así, y no encaja con lo que ellos sienten que es sentido común, y ni siquiera tratan de profundizar en este asunto. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que Dios creó el mundo por su palabra? Pensémoslo de esta manera. Yo construí la casa en la que vivo ahora. En ese tiempo, trabajaba en una empresa de radiodifusión. Cuando hablamos de construir una casa, el primer paso es dibujar los planos. Mientras me preparaba para construir esa casa, caminé por la ciudad observando todas las residencias privadas. Mientras hacía esto, obtuve una idea de cómo quería construir mi casa. El siguiente paso fue ir a la oficina de un arquitecto y pedirle que hiciera los planos de la casa que quería construir. El arquitecto me pidió las dimensiones del terreno. Le dije que era de 280 metros cuadrados. Luego, me preguntó cuántos pisos quería que tuviera mi casa, y le dije que 3 pisos. Después, me preguntó dónde me gustaría que estuviera la entrada y la sala, y dónde estarían los baños. Me pidió todos esos detalles, y le dije todo lo que necesitaba saber. Después de aproximadamente un mes, me contactaron y me dijeron que los planos estaban listos y podía ir a recogerlos. Me dieron los planos. Eran como un libro de este grosor. Lo siguiente que hice fue llamar a un contratista. Le dije que quería construir una casa de acuerdo con estos planos, y le pedí que supervisara la construcción de la casa. Le encomendé ese trabajo al contratista. Se tardaron 3 meses para construir la casa, y una vez que se completó, me mudé. Entonces, ¿cómo construí esa casa? La construí con mis palabras. El arquitecto me hizo preguntas, y yo le di las respuestas. Mis palabras se convirtieron en los planos que se usaron para construir la casa. Los planos fueron los principios mediante los cuales se construyó la casa. Eran las leyes que regían la casa. A esto se refiere la Biblia cuando dice que Dios creó el mundo por su palabra. Todas las leyes de la naturaleza en este mundo son la palabra de Dios. Las leyes de la naturaleza son la palabra de Dios. Mis palabras fueron las leyes mediante las cuales se construyó mi casa.
cómo debía ser la entrada, cómo debían ser los baños, la altura de las puertas, el tamaño de las habitaciones. Mis palabras fueron las leyes de esa casa. Dios creó este mundo por su palabra. Dicho de otra manera, las palabras de Dios son las leyes que gobiernan todo el mundo natural. ¿Hay algún problema con esa lógica? Hay dos tipos de leyes dentro de la palabra de Dios. Están las leyes de la naturaleza, y luego está la ley del espíritu. Las leyes de la naturaleza incluyen las leyes que gobiernan los miles de millones de células en nuestros cuerpos. Esta también es la palabra de Dios. Todas las leyes que gobiernan todo el universo son la palabra de Dios. Y darse cuenta de la verdad de la Biblia es una ley del espíritu. Una vez que el segundo tipo de ley, la ley del espíritu, se cumple dentro de su espíritu, nacen de nuevo como un hijo de Dios. Este es el plan de Dios. Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esto parece bastante extraño, ¿cierto? Veamos aquí. Tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es su plan para toda la historia. Es el plan y diseño de Dios para el curso de la historia. Es la ley de Dios. La historia de la humanidad fue creada y continúa hasta el día de hoy por la palabra de Dios. Entonces, primero estaba la palabra de Dios que contenía su plan y sus diseños. La creación se completó de acuerdo con la palabra de Dios, y la historia también ha continuado desarrollándose de acuerdo con la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Versículo 90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Dice que Dios estableció la tierra. Siguiente, versículo 91. Por favor, repitan después de mí. Por tu ordenación, subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Vean lo que dice aquí. Dice ordenación. Una ordenación u ordenanza es una ley. Las ordenanzas son leyes. Entonces, podemos ver los cielos y la tierra, los cuerpos celestes, las estrellas allá arriba en el cielo, y el sol. Estos son los cuerpos celestes. Y luego está la tierra. La tierra también subsiste hasta hoy de acuerdo con las ordenanzas, las leyes, de Dios. Así como las leyes para la construcción de mi casa fueron mis palabras, todas las leyes de la naturaleza son la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios creó el mundo por su palabra, significa que Él estableció las leyes, y el mundo fue creado de acuerdo con esas leyes. ¿Hay algún problema con esto? Vayamos al Salmo 147. Versículo 15. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana, y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Vean lo que dice aquí. Dice que Dios envía su palabra, ¿cierto? Cuando Dios envía su palabra a la tierra, ¿qué sucede en la tierra? Velozmente corre su palabra. Esta expresión es muy interesante. Dice, velozmente corre su palabra. ¿A qué se refiere al decir que su palabra corre velozmente? Es porque su palabra corre velozmente que la nieve cae. La nieve cae como la lana de oveja. ¿Qué significa esto? ¿Acaso no significa que la ley se está cumpliendo? Las leyes se están llevando a cabo. El otoño se convierte en invierno, baja la presión atmosférica. La lluvia cae de las nubes y se congela para caer en forma de nieve. Esta es la palabra de Dios corriendo velozmente. Estas son las leyes de Dios en acción. ¿Y qué dice después? Y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Estas son las leyes de la naturaleza en acción. Esta es la palabra de Dios corriendo velozmente. Ahora el versículo 18. Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas.
Él envía su palabra, y el hielo se derrite. ¿Cómo se derrite? El invierno se convierte en primavera, ¿no es así? Esto sucede a medida que la Tierra gira alrededor del Sol. La Tierra gira sobre su propio eje mientras orbita alrededor del Sol. En este proceso, pasa el invierno y llega la primavera, y debido al incremento de la temperatura, todo el hielo de los arroyos y de las montañas se derrite, todo se derrite de esta manera. Entonces dice, enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Los salmos son poemas. Por eso se expresa de esta manera. Cuando dice, fluirán las aguas, se refiere a la lluvia cayendo, debido a que el viento sopla. Esto está relacionado con la presión atmosférica. El viento sopla hacia una zona de baja presión atmosférica y las nubes descienden provocando la lluvia. Llueve. ¿Cómo pasa esto? Envía su palabra. Es una ley, ¿no es así? Es importante entender que la creación de Dios de este mundo a través de su palabra es el origen de la ciencia más fundamental. Dios es el origen de toda ciencia. Todas las leyes de la naturaleza en este mundo fueron establecidas por Dios. Son la palabra de Dios. A través de sus palabras de naturaleza, a través de las leyes de la naturaleza, Dios creó todo en este mundo. ¿Quién es Dios? Él es el origen de todas las leyes naturales y es el origen de la verdad. No puedo expresar lo frustrado que me siento al saber que es poca gente la que conoce a Dios. Algunas personas caminan por la calle y tan pronto como ven una roca de aspecto extraño, comienzan a rezarle. Piensan que Dios está ligado a esa roca. En las aldeas del campo sueles encontrar árboles viejos, y en ocasiones están podridos. Hay personas en Corea que frotan sus manos de esta manera frente a un viejo árbol podrido, y luego cuelgan algo en este árbol, aplauden y se inclinan ante él de esta manera. La gente le pide al árbol que los bendiga. Esas cosas no son de Dios. Dios es aquel que creó este mundo con su palabra, con las leyes de la naturaleza.